Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da este privilegio, esta oportunidad de nosotros reunirnos de esta manera, donde quiera que usted se encuentre, que el Señor le bendiga. Nosotros nos gozamos que estén compartiendo con nosotros hoy en un día especial. Siempre que nos reunimos para alabar al Señor es un día especial, pero hoy un día es especial también en que nuestros hermanos alrededor del mundo toman este día en particular para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Esta semana se están celebrando nuestros hermanos alrededor del mundo los eventos más importantes que han sucedido en la historia de la humanidad completamente. No es que nos estamos reuniendo en celebraciones que se han infiltrado dentro de la iglesia, celebraciones de conejos y celebraciones de huevos y de chocolate. No. No nos reunimos para celebrar esas cosas. Son cosas que se han infiltrado para quitar el enfoque de la realidad, de la razón por la cual nosotros nos reunimos, que es para nosotros celebrar lo que el Señor ha hecho por nosotros, el amor tan grande que Dios tuvo por la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, que no escatimó el ser igual a Dios a cosas que aferrarse, y Él vino y murió en una muerte humillante en la cruz del Calvario, que Él tomó el castigo que a nosotros nos correspondía, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y que hoy por fe en el Hijo de Dios y en la obra que hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos salvación, tenemos perdón de pecado y compartimos esta esperanza de tener un encuentro con el Señor y estar con Él para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Nos gozamos, le damos la bienvenida a donde quiera que se encuentre. Nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y nosotros la semana pasada estuvimos estudiando acerca de los eventos que van a llevar a Pablo camino a Roma. Estuvimos viendo que cuando Festo reemplazó entonces a Félix como el gobernador, el procurador del área de Cesarea, él también, al igual que Félix, quería congraciarse con los judíos, y él dejó a Pablo preso. Incluso le preguntó a Pablo si él quería ir a Jerusalén para allí ser juzgado. Pablo, viendo que él estaba siendo usado como una pieza política, entonces apeló a César. Entonces Festo se vio con un problema en sus manos, porque tenía un prisionero romano que había apelado a sus derechos como ciudadano romano a la Corte Suprema, a la autoridad suprema, ir a César a ser juzgado, pero no tenía ningunos cargos que presentar ante César. No había ninguna acusación por la cual Pablo debía de ir a César, sino que entonces Festo se podría ver como un gobernador incompetente. Por eso él entonces le consultó el asunto a el rey Agripa, que estaba visitando, para saludarlo. El rey Agripa escuchó a Pablo, y Pablo tomó esa oportunidad no necesariamente para presentar su defensa, sino para presentarle el evangelio, cumpliendo con el llamado que el Señor le había hecho a Pablo, que él llevaría este mensaje a los gentiles, a los hijos de Israel, a gobernantes y a reyes. Pablo le presentó el testimonio al rey Agripa, y después de haberle presentado el testimonio al rey Agripa, vimos que el rey Agripa al final dijo: por poco me convences a ser cristiano. Pero vemos que el rey Agripa, aunque fue confrontado con la verdad del evangelio, el rey Agripa no aceptó, no se arrepintió. Él prefirió continuar la vida que llevaba. Fue engañado por las cosas de este mundo y no se arrepintió. Y eso sucedió no solamente con el rey Agripa, sino que habíamos visto anteriormente a Félix, que tuvo una postura similar, que quiso retrasar el momento de él escuchar el evangelio de nuevo. Y hablamos acerca del peligro que representa a alguien que es confrontado por la verdad del evangelio, que el Espíritu Santo obra y no acepta el evangelio en ese momento, que muchas veces esa oportunidad nunca se repite. Hoy vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos, y vamos a estar estudiando el próximo capítulo, el capítulo 27 del libro de los Hechos. Para iniciar, vamos a leer los primeros 12 versículos de Hechos capítulo 27.
Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Dios mío, que vamos a dar este estudio, te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro, Padre Santo, que esté obrando en nuestros corazones, Señor, que tú nos dé la palabra que necesitamos, Padre Santo, que haga el propósito con el cual tú la has enviado, Padre Santo, que nos fortalezca, que nos ayude, Padre Santo, a continuar caminando contigo, a confiar en ti en todas las circunstancias. Ayúdanos, Señor. Dependemos completamente de tu presencia y del mover de tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro. Te damos la gracia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquí en esta navegación de Pablo vamos a ver términos marítimos, vamos a ver cosas de mar, de navegación, que hay personas que están muy familiarizadas, que han estado dentro de esa cultura, de ese ambiente. Yo no gozo con ese privilegio de tener el conocimiento de navegación, pero vamos a tratar de explicar acerca de los eventos que han sucedido. Lo primero es que vemos que Pablo había apelado a César y por ende entonces él tiene que ir a Roma. Vemos que nos habla acerca de que Festo dio la decisión, la orden de que fuera. Entonces uno podría decir que Pablo va camino a Roma debido a que Festo lo lleva, porque él apeló, o porque Pablo apeló, Pablo va a Roma. Pero en realidad la razón por la que Pablo va camino a Roma es porque Dios tiene el propósito de que Pablo va a Roma. Hay veces que uno piensa que las cosas son porque se dan por coincidencia, pero los caminos del justo están ordenados por Jehová, sino que el caminar de uno va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que está pasando con Pablo. Pablo va a Roma porque es la voluntad de Dios. El Señor mismo había aparecido a Pablo estando él encarcelado y le había dicho que así como él le había sido testigo en Jerusalén, le era necesario que él le fuera testigo a Roma. Esta decisión era la decisión de Dios de que Pablo fuera camino a Roma. Vemos que Pablo llegando a la ciudad de Sidón, se le dio cierta libertad aparentemente cuando este centurión que fue encargado, Julio, que era un centurión directamente del emperador de Nerón, dice que era de la guardia de Augusto, o sea que le pertenecía a la guardia de Nerón.
se le había dado la responsabilidad de llevar a estos presos a Roma, y Pablo se había ganado la confianza y le dio la libertad incluso de ir hacia los hermanos cuando estuvo en Sidón y de que los hermanos le sirvieran allí. Él confiaba de que Pablo no iba a escapar. Pero cuando nosotros vemos estos términos, después que salen de Sidón y el naufrago, cómo ellos van en el mar, nosotros, por lo menos en mi caso, otras personas tal vez sí, no nos podemos imaginar las limitaciones de la navegación que existían en aquellos días. No, ellos no van navegando con un barco de motor, con un barco de timón, con un barco que lleva combustible en el cual ellos van a fuerza de motor, sino que ellos van navegando de acuerdo a cómo ellos puedan manejar el viento a su favor. Y cuando el viento estaba recio, cuando el viento estaba contrario, eran cuestiones que le presentaban peligro, le presentaban problemas a personas que iban en barcos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Este evento de que Lucas nos narra aquí es un evento muy importante, un evento incluso que los historiadores estudian para conocer cómo era la navegación antigua, con los eventos que Lucas está narrando aquí en este capítulo 27 del libro de los Hechos. Y aunque nosotros vemos que van a experimentar momentos difíciles, van a experimentar peligros, nosotros podemos ver que aún estando Pablo dentro de la voluntad de Dios, él va a experimentar estos momentos, pero sabemos que el Señor estaba con él en medio de la travesía que él llevaba, en medio de la tormenta, en medio de la lucha con los vientos huracanados que él se va a conseguir, que vamos a ver luego dentro de este capítulo. Vemos que ellos entonces llegan y toman una embarcación, una nave de Alejandría. Esto es una ciudad egipcia de donde Roma recibía la mayoría del grano que recibía para el consumo de la ciudad más importante, de la capital del imperio, que era Roma. Y esta embarcación que ellos toman no es una yola, no es un barquito pequeño, sino que es una embarcación suficientemente grande, porque el propósito mayor de esta embarcación es llevar mercancía a Roma. Y el espacio que queda libre de mercancía es espacio que se usa para transportar entonces a quien pueda pagar el pasaje de llevarlo hacia donde va aquella embarcación. Y en aquella embarcación iban 276 personas, como vamos a ver luego dentro del capítulo. O sea que esto no era un barquito pequeño, no era una yola, sino que era una tremenda embarcación de aquellos días que se manejaba para el comercio, para transportar el comercio de un lugar a otro. Y en este caso iba a llevar granos de la ciudad de Alejandría en Egipto a la ciudad de Roma, capital del imperio. Ellos terminaron en buenos puertos, y dice que habiendo ya pasado el ayuno. Cuando habla de que había pasado el ayuno, esto es en referencia a una de las fiestas judías, en particular a la fiesta que se conoce como la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y esa fiesta típicamente sucede en tiempo del mes de octubre. Por eso dice que el mar generalmente de allí en adelante, del mes de octubre en adelante, eran tiempos en los cuales ellos no acostumbraban a navegar porque el mar era peligroso durante esas fechas. O sea, lo que ellos hacían normalmente era que trataban de encontrar un puerto agradable, un lugar seguro en el cual ellos poder allí durar los meses del invierno. Y Pablo entonces confronta a los líderes de la embarcación y les dice, les advierte acerca de lo que le acontecería si ellos toman la decisión de salir de aquel lugar e ir en adelante, que iban a recibir pérdidas de la mercancía, pérdida de la embarcación y pérdida de vidas. Es interesante porque nosotros estamos viendo a Pablo, quien va en calidad de prisionero. Y Pablo, que va en calidad de prisionero, se encuentra en aquella conversación en la que se encuentra el centurión, la que se encuentra el que está encargado
de aquella embarcación, el piloto de la embarcación, y Pablo le está haciendo una recomendación. No sabemos, puede ser que esta recomendación haya sido algo que Dios le había dado a Pablo que le dijera para advertencia, o podría ser tal vez que por la experiencia de Pablo, ya Pablo se había encontrado en problemas en alta mar, y puede ser también por esta experiencia por la cual él llega a la conclusión de que esto puede presentar problemas. Pero vemos que el centurión decidió ignorar la recomendación de Pablo y aceptar la recomendación de tal vez quien él pensaba que tenía más conocimiento de navegación, que era el piloto de aquella tripulación, de aquel barco, y tomó la decisión de escuchar al dueño y al piloto. Claro, estas personas que tomaron esta decisión de seguir hacia adelante, ellos tenían un incentivo. Ellos tenían un incentivo porque ellos estaban tratando de llegar a Roma lo más pronto posible, porque ellos recibían el pago de hacer su trabajo, de llevar aquella mercancía cuando la mercancía llegaba al puerto donde ellos habían sido contratados a llevar la mercancía. O sea que es muy posible que estas personas que han tomado la decisión de salir de este puerto donde ellos se encuentran camino a Roma, debido a que ellos están pensando en un bienestar económico, ellos conocen del peligro, pero su mente, su ambición, su deseo y tal vez hasta su necesidad de llegar prontamente para suplir sus necesidades puede más que el peligro que ellos se van a enfrentar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Ellos se están enfocando en hacer ese dinerito que ellos van a recibir cuando ellos entreguen la mercancía en Roma. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta era una temporada difícil, era una temporada peligrosa, era una temporada aparentemente de huracanes, con lo cual ellos se encontraron con un viento de tipo huracanado. Ellos estaban en un lugar difícil, en medio de alta mar, no podían hacer nada, sino que quedarse y tratar de hacer lo mejor posible para que poder sobrevivir a aquella tormenta. Pero la tormenta llevaba varios días, ellos no sabían dónde ellos estaban. Típicamente la navegación para aquellos días se usaba a través de como la posición de la luna, la posición del sol, la posición de las estrellas. Y ellos no pudiendo ver las estrellas, el sol ni la luna, no tienen la menor idea dónde ellos se encuentran por varios días. Están perdidos de tal manera que dice que han perdido las fuerzas, han perdido las esperanzas. Y ese es un estado muy peligroso, donde una persona llega ya donde pierde las esperanzas de seguir hacia adelante, las esperanzas de sobrevivir. Y por eso vamos a ver a Pablo que interviene dentro de esa situación. Pero hablando acerca del peligro que es el no tener esperanzas y la fuerza que las esperanzas le dan a una persona, en la Universidad de Harvard se hizo un estudio en el año 1957. El doctor Kurt Richard hizo un estudio donde él colocó ratas en una piscina con agua
para observar cuánto duraban aquellas ratas en ahogarse, en dejar de luchar nadando y ahogarse. Y en aquel grupo de ratas dice que el promedio que las ratas duraron nadando antes de ahogarse fue de 15 minutos. Luego hizo el mismo estudio, pero cambió los específicos del estudio. Y en el segundo estudio que hizo con las ratas, lo que él hizo fue que aquellas ratas del segundo estudio, antes de que llegaran a 15 minutos, las sacaron por unos momentos y luego las volvieron a poner en la misma condición donde ellas tenían que, para sobrevivir, seguir nadando. En este segundo grupo de ratas, en aquel estudio, sobrevivió por un promedio de cerca de 60 horas nadando. O sea que la conclusión de aquel estudio que se hizo con aquellas ratas es que el primer grupo de ratas no murió necesariamente porque no tenía fuerzas para seguir nadando, sino que murió porque perdieron las esperanzas de poder sobrevivir en la condición que se encontraban. Aquel segundo grupo de ratas habían anteriormente sido sacadas de las circunstancias y luego habían vuelto a ser introducidas en las circunstancias. Ellas habían vivido una experiencia previa que le daba esperanzas a ellas de ser rescatadas en algún momento. Y por eso es que nosotros vemos que la Biblia está llena de esperanzas para el ser humano. La vida del cristiano está llena de experiencias que nosotros hemos tenido con Dios, en la cual Dios ha intervenido en nuestro problema, en nuestras circunstancias, y Dios nos ha ayudado a nosotros, nos ha rescatado a nosotros. Eso debe de servirnos a nosotros como fortaleza para nosotros seguir hacia adelante, como esperanza para nosotros confiar que el mismo Dios que nos salvó ayer, que nos sacó de una circunstancia ayer, que nos sanó de una enfermedad ayer, va a continuar con nosotros en el día de hoy, que nosotros podemos seguir hacia adelante confiando en Él, que Él está para nosotros, que está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Y por eso Dios nos llena a nosotros de esperanza. Y eso fue lo que el apóstol Pablo creyó, eso fue lo que el apóstol Pablo enseñó, y él escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Las esperanzas del Señor son una cosa grande. Las esperanzas del Señor son fieles, son verdaderas. Nosotros podemos confiar en ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a ver a Pablo entonces que se levanta en medio de este grupo que ha perdido las esperanzas. Dice el versículo 21 en adelante: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Aleluya. Vemos acá a Pablo que se levanta en medio de ellos cuando ellos no tienen esperanza de sobrevivir, cuando ellos no han comido por varios días. Ellos tienen 14 días sin comer y es algo difícil en alta mar. Ellos han perdido la fuerza y es por muchas personas, cuando están típicamente solamente con el hecho de estar en una embarcación, se enferman del estómago y no pueden comer. Pero más cuando están en medio de una situación turbulenta donde son golpeados por unos vientos fuertes. O sea que hay muchas
personas dentro de esta embarcación que es posible que hayan estado enfermas. Y los que no estaban enfermos, tal vez viendo a los que estaban enfermos y las consecuencias, los síntomas de la enfermedad que da en alta mar, es posible que no hayan tenido ningún deseo de comer a ver las otras personas tal vez enfermas en alta mar. Y vemos que Pablo le dice algo que a la mayoría de personas no le gusta escuchar cuando le dicen te lo dije. Y es prácticamente esto lo que Pablo le está diciendo. Le dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero Pablo no está solamente tratando de hacerlos sentir mal de este momento, diciéndoles que ellos cometieron un error. Porque nosotros vemos que Pablo había estado en oración, había estado en comunión con Dios, y Pablo está entendiendo la oportunidad que se presenta cuando el ser humano está en medio de una crisis. Porque es posible que Pablo anteriormente haya estado predicando el Evangelio, hablándole del Señor, pero ellos cada uno en su ocupación, en su día a día, en su trabajo, no le habían necesariamente prestado atención a Pablo. Pero cuando ellos se ven en una situación en la cual ellos no tienen esperanza, en la cual ellos piensan que no van a sobrevivir a aquella embarcación, de momento las cosas de las cuales Pablo le está hablando, cuando Pablo le está hablando de la resurrección de Cristo, cuando le está diciendo que como Jesús resucitó, nosotros que hemos creído en Él también resucitaremos, aquellas palabras son de más esperanza, aquellas palabras tienen un significado, una importancia distinta, no la ven de la misma manera, sino que ahora escuchan a Pablo y el mensaje que Pablo le está dando atentamente. Vemos otra cosa en Pablo, que Pablo está pasando por la misma circunstancia que todos los que están ahí están pasando. Pero Pablo no se comporta como los que están en la embarcación con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía esperanza, porque Dios le había dado a una palabra a Pablo anteriormente que él iba a comparecer a Roma, que él iba a ser testigo en Roma. Y no solamente eso, sino que vemos que también Dios le envió un ángel a Pablo. No solamente para decirle que él iba a sobrevivir, sino también para decirle que Dios le había concedido la oración de que a todos los que estaban con él en la embarcación, Dios también le iba a salvar la vida. Y me llama mucho la atención de la manera que el ángel le dice a Pablo, o la manera que Pablo presenta el mensaje del ángel, porque dice que, vamos a buscarlo acá, el 24. El 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Una palabra muy especial. El Dios a quien yo le pertenezco. Amén. O sea que cuando Pablo está en medio de esa situación, él sabe que los problemas de Pablo no son de Pablo. Aleluya. Pablo no se pertenece a sí mismo. Pablo está en alta mar en una encomienda que viene directamente del cielo. El problema que Pablo está experimentando, el que Pablo sobreviva a aquel naufragio, es responsabilidad de Dios, porque Dios fue el que prometió que lo iba a hacer y era Dios quien lo iba a llevar a aquel lado a cumplir el propósito que Dios tenía con Pablo. Y así nosotros podemos ver en nuestra vida, si Dios nos ha prometido algo, si Dios nos ha dicho algo, es Dios quien lo va a cumplir en nosotros. Aunque nosotros a veces no podemos ver la forma, la manera, el método, cómo es que Dios lo va a hacer posible. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer, porque la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios no cae al suelo. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que está pasando en el caso de Pablo. Es una manera diferente, la manera que ellos escuchan a Pablo en ese momento ahora.
Dice el versículo 26 en adelante: con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 23 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Aunque estas personas están en alta mar y están siendo llevados por lo que ellos ven que es una tormenta, que ellos no tienen control hacia donde ellos van, Dios está dirigiendo aquella embarcación en medio de la tormenta. Dios lo está llevando a un lugar en particular. Un lugar en particular donde vamos a ver la semana que viene, con la ayuda de Dios, que Dios tenía un pueblo, tenía una gente preparada para escuchar este mensaje. A veces Dios permite situaciones, a veces Dios permite tormentas que llegan a nuestra vida y nosotros no sabemos el propósito. A veces buscamos el beneficio personal porque muchas veces solamente pensamos en el bienestar de nosotros y no nos damos cuenta el bienestar, a veces la bendición, cómo Dios quiere usarnos a nosotros para bendecir a los demás, como Dios va a usar a Pablo cuando él llega a esta isla de Malta para que mucha gente conozca el evangelio y para que mucha gente sea salva. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Estas personas que están aquí en esta embarcación, estos navegantes, estos marineros, son personas con mucha experiencia. Ellos no pueden ver en dónde están, está de noche, ellos quieren que se haga de día. Sin embargo, solamente por el sonido de las olas, ellos pueden escuchar y tienen el conocimiento, la experiencia suficiente para saber que donde las olas están golpeando, le está indicando a ellos que ellos están cerca de alguna orilla, cerca de algo. No saben de qué porque no pueden ver todavía. Ellos tienen un instrumento que ellos lanzan hacia abajo, todavía sin tener visibilidad, pero ellos pueden conocer cuán profunda está el agua donde ellos están. Lo echan la primera vez, están alrededor de 125 pies. Lo ponen la segunda vez y están alrededor de 90 pies. Entendiendo ellos que están cerca de tierra, de algún tipo de tierra en algún lado, entonces ellos anclan para esperar que llegue el día, para ellos poder conocer a donde ellos están en aquel momento. Dice el versículo 30 en adelante: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Vemos que estos marineros con experiencia habían hecho la decisión, habían hecho un complot de ellos huir. Ellos estaban haciendo un aguaje, estaban pretendiendo que estaban haciendo una cosa, pero en realidad ellos querían con el esquife, que era un tipo de bote, ellos ir hacia la orilla y escapar y dejar a las personas que se queden en la embarcación a fracasar, porque ellos eran las personas con experiencia. Pablo está observando lo que está sucediendo y entonces le habla al centurión de lo que está pasando. Y vemos que Dios le había prometido a Pablo que los iba a salvar. Le había enviado a su ángel diciendo que iba a salvar a todos los que estaban allí. Pero esto no quiere decir que porque Dios nos dé una palabra, que nosotros no tomemos las medidas necesarias para cuidarnos, las medidas necesarias de seguridad. Dios así también a nosotros nos ha dado el entendimiento, el mismo entendimiento para que Pablo pudiera discernir la idea de aquellos marineros y lo que ellos querían hacer era porque Dios se la había dado a Pablo. Pero vemos ahora que la reacción del centurión es distinta. Ahora el centurión está escuchando a Pablo. Ahora el centurión no ignora la palabra de Pablo. Tanto así que ellos deciden incluso cortar y dejar perder aquel bote de escape que tiene aquella embarcación.
Dice el versículo 33 en adelante. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ellos tenían 14 días sin comer, luchando con estas aguas, haciendo maniobras, tirando los bultos anteriormente en el mar para llevar menos peso. Ellos iban a necesitar fuerzas para lo que les restaba, lo que ellos iban a tener que hacer. Ellos iban al final, algunos tener que nadar para salvarse, algunos iban a tener que tomar objetos flotantes para ellos poder remar hacia la orilla y poder salvarse. Pero para hacer eso, ellos iban a necesitar fuerza. Por eso Pablo le está diciendo que coman, le está dando ánimo a aquellos que están allí. Él dice Lucas que da gracias a Dios en presencia de todos los que están allí. Y vemos que entonces ellos ahora hacen caso a Pablo. El mundo está con la mirada puesta en el creyente cuando hay momentos de crisis. Está mirando cómo el creyente reacciona en los momentos de crisis. ¿Reaccionamos nosotros como el mundo o nosotros tenemos esperanza? ¿Sabemos nosotros en quién hemos confiado o cuando viene el problema nos olvidamos de quién hemos confiado? Y eso es lo que ellos están viendo en Pablo, alguien que está firme, alguien que le está mostrando el testimonio de que es confiar en Dios Todopoderoso, y está animando a los demás. Vemos que al final y al cabo aquel esfuerzo que ellos llevaban, aquel riesgo que ellos se tomaron para llevar toda aquella mercancía, todo fue una pérdida total. No solamente la mercancía, no solamente el equipaje que llevaban allí, sino también la barca que ellos llevaban allí. Muchas veces la gente lucha tanto por algo y aquello que la persona lucha para conseguir es lo mismo que le está haciendo daño a la persona. Es lo mismo que le está poniendo peso a la persona para hundirse y para que la persona se pierda. Hay una historia acerca de un luchador turco que peleaba en los años 1800 y tuvo gran éxito en Europa, principalmente en Francia. Y reconocido en Francia como un gran luchador, quiso venir a los Estados Unidos para luchar y dar su nombre a conocer aquí, y así lo hizo. Tuvo grandes ganancias económicas en los Estados Unidos, pero él pedía que todo lo que se le pagara en piezas de oro. Y todo aquel oro que se le pagó, él lo tenía en un cinturón. No había nadie que le quitara el cinturón a aquel hombre. Tenía muchas libras de peso en ese cinturón, siendo él una persona fuerte, una persona grande que se dedicaba a la lucha. Sin embargo, de regreso él a Francia, tuvieron una tormenta, y aquella tormenta hizo que él cayera al mar. Y se decía que aquel hombre era un gran nadador, que tal vez pudo haber salvado su vida nadando, pero debido al peso que llevaba él en el oro que él llevaba en el cinturón, él perdió la vida. Y así sucede muchas veces con el ser humano cuando enfoca en tener las riquezas en este mundo, cuando se enfoca solamente en el bienestar físico y no necesariamente en el bienestar espiritual, cuando se enfoca en la riqueza y no se enfoca en Dios. El que es rico solamente en riquezas es alguien que es pobre. El que es rico solamente en posesiones es alguien que es pobre. Nosotros vemos el mensaje que le da el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17.
Dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces las personas piensan y hacen el esfuerzo como esta gente de llevar la mercancía, tiene que llegar y se ponen al peligro. Hay personas que piensan, no, que todos los problemas que yo tengo en el mundo se resuelven si yo logro conseguir alguna posesión o algún dinero. Y cuán equivocado está la gente. Aquel que es rico solamente en dinero es una persona pobre. Aquel que es rico verdaderamente es aquel que tiene a Dios en su corazón. Es aquel que goza esperanza eterna de vivir con Cristo por una eternidad. Es aquel que es rico en realidad. Dice el versículo 39 al final de este capítulo 27. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Vamos a parar el 42. Vemos que ellos están todavía en aquella crisis y están por salir, pero vemos que aquellos soldados, en realidad los soldados corren peligro en este ejercicio que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque los soldados eran responsables con su vida por lo que pasaba con los presos. Si algún preso se escapaba, lo que sucedía era que la condenación que tenía, la sentencia que tenía aquel preso, le tocaba a los soldados cumplir aquella sentencia. Vimos que cuando Pedro escapó de la cárcel, ¿qué pasó con Herodes, con aquellos soldados que guardaban a Pedro, aquellas varias guardias? Herodes los mató a todos. Y así sucedía si algunas personas de estos presos, y es muy posible que algunos de estos presos que estén llevando a Roma eran personas que iban a ser llevados al Coliseo, donde eran llevados para hacer un espectáculo de las bestias salvajes, comerse a las personas. Es posible que fuera de esa manera. Por eso los soldados, para preservar su vida, para cuidarse ellos mismos, ellos formulan un plan de ellos matar a todos los presos que ellos traen en la embarcación. Es lo más seguro de acuerdo a como ellos lo ven. Y es lo que está pasando. Pero vemos la respuesta del centurión. Pero el centurión, queriendo, Julio, quien habíamos visto que es amistad de Pablo, que Pablo se ha ganado la confianza de él, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estas personas tenían, los viajes no eran como antes, este viaje había durado 14 días, habían durado allí, pero ya llevaban meses que iban ellos camino a Italia. El viaje había sido lleno de dificultades, habían estado navegando en situaciones difíciles, tormentas, vientos huracanados, grandes horas que daban contra la barca, no habían visto el sol, estrellas, luna en 14 días, estaban enfermos, estaban a punto de la muerte, habían perdido la embarcación y toda la mercancía que ellos llevaban. Pero Dios, aún ellos habían pasado por todo eso, Dios tenía un propósito con ellos. Dios estaba en control de la situación. Dios había dirigido aquella embarcación para que donde aquella embarcación quedara era exactamente el lugar donde Dios lo quería, para que ellos condujeran la obra que Dios tenía para que ellos
hicieran. Dios tenía un propósito con aquella población que vamos a ver que le llaman bárbaros. Eran personas que no conocían de Dios, que no habían recibido la palabra del evangelio. Sin embargo, ahora a través de lo que parece ser una mala decisión, a través de lo que aparenta ser una tragedia, que habían tenido tanta pérdida, tanta pérdida monetaria, en que aquel barco inmenso completamente se había perdido, toda la mercancía que llevaban, todo el equipaje se había perdido. Iba a ser una bendición para las personas que estaban en aquel lugar, que iban a recibir la palabra de Dios. Y es el capítulo que nosotros vamos a estar viendo la próxima semana, que es el capítulo 28 y el último capítulo de este libro de los Hechos. Así que nosotros lo invitamos a que compartan con nosotros el estudio de la palabra en el último capítulo de los Hechos. Ha sido de mucha bendición este libro de los Hechos, como es cada libro de la Biblia. Cada libro es especial, y el libro de los Hechos es un libro muy especial, porque nosotros vemos cómo la mano de Dios se va manifestando en estos ejemplos, y podemos aprender que así como ellos pasaron por momentos difíciles, por tormentas, por dificultades, por enfermedades, eso no quiere decir que la mano de Dios no esté con nosotros. Eso no quiere decir que estemos fuera del propósito de la voluntad de Dios, sino que Dios se puede mover aún en medio de esas dificultades para darnos un testimonio, que podamos testificar de su grandeza, que podamos testificar de su poder, y que podamos darle testimonio y llevar este evangelio a personas que necesitan escuchar este mensaje glorioso y recibirlo para que también sea salvo. Nos despedimos de las personas que están con nosotros y los invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana también en Hechos capítulo 28. Dios les bendiga.